Cuenta con 2 diplomados, uno en legislación urbana y zonificación, otro en derecho corporativo. Lo distingue el Seminario de Derecho Notarial por la Facultad de Derecho y el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. En su interés por compartir sus conocimientos y experiencia con las nuevas generaciones, ha participado con distintas universidades, como el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores y la Universidad del Valle de Atamajac, entre otras. Reconocido como miembro activo de la Asociación de Abogados José Guillermo Vallarta Plata, Asociación Civil. Y con el tema La función del notario en el desarrollo urbano, escuchamos al presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, licenciado Jaime Eduardo Natera López. Bienvenido. Bien, buenas tardes. Primero, déjenme ser irreverente. Me voy a quitar la corbata, ¿sí? Sí. Y también el saco, ¿eh? Y ya no se emocionen, nomás me voy a desabrochar el… ¿sí? A ver, primero que nada, quiero romper el que el expositor es el que sabe, el que está arriba, el que habla, ¿sí? Esta no es una conferencia, es un diálogo, una plática entre amigos, ¿sí? Entre futuros colegas, ¿sí? Y me toca hablar del desarrollo urbano y el notario. Entonces, se vale interrumpir, se vale preguntar, se vale discernir y se vale decir que estoy equivocado, ¿sí? Pero, fíjense bien, si me dicen que estoy equivocado, ¿sí? Pruébenme con argumentos jurídicos que estoy equivocado, porque no nos vale decir, estás mal. A ver, si estoy mal, estoy de acuerdo, acepto que puedo reconocer mis errores, pero siempre y cuando me convenzan de ellos, ¿sale? Bien, no me voy a sentar, voy a andar, me voy a subir, me voy a bajar, ¿sí? Y vamos a platicar del desarrollo urbano y el notario. Primera pregunta, ¿qué se les ocurre a ustedes que es un notario? Yo les aseguro que todos ustedes han estado sabiendo lo que es un notario o están viendo lo que es un notario. ¿Qué es un notario para ustedes? Sí. Un proveedor del Estado. Un proveedor del Estado. ¿Y qué te provee el notario? Fe pública, ok. ¿Y qué es la fe pública? Sí, está bien, estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Fe pública, ¿qué es la certeza jurídica? ¿Sí? Bien. Entonces, el notario tiene que dar certeza jurídica, tiene que dar fe pública. A ver, ¿y qué diferencia haría entre la fe pública o qué diferencia hay entre la fe? Fe, no le pongamos adjetivo, ¿sí? Diferencia entre la fe religiosa y la fe pública. O sea, hay fe en las dos hay fe. Es que, perdón, a ver, préstenle el micrófono, por favor, a ver. La fe de la iglesia pues es una creencia y la fe pública está, pues es en hechos, está avalada en hechos, es la certeza, tal cual, hechos jurídicos, sí. Sí, pero fíjate, es la misma creencia, porque tú crees que es cierto, que es verdad. Que es verdad, sí. ¿sí? Y la fe pública, en los términos del artículo 121 constitucional, hace fe pública lo que diga el notario en toda la República Mexicana, ¿sí? Da certeza jurídica. Pero ojo, nada más en la República Mexicana,
¿Por qué no? A ver, a quien sea. ¿Por qué no? Tratados internacionales, ¿sí? ¿Qué más? Y ya que dijeron tratados internacionales, pues podemos hablar del Tratado de Washington, pero luego nos vamos al Tratado de Washington, que también tiene que ver con el desarrollo urbano, ¿eh? ¿Por qué? Porque la fe pública está en este sentido, ¿sí? Está basada en dos sistemas, ¿sí? Jurídicos totalmente diferentes, el sistema anglosajón y el sistema latino, ¿sí? El sistema anglosajón es el notary public, que el notary public no da fe, ¿sí? Esa es la diferencia muy padre entre el notario público, sistema latino, y el notario o el notary public. El notary public solamente certifica que la persona firmó. El notario público latino tiene la obligación de cerciorarse de la validez del acto jurídico, de la existencia de la identidad de las personas, de conservar el documento, ¿sí? El documento de la conservación, rápidamente, ¿sí? Sin meterme en más temas, ¿sí? Que no sucede en el notary public, ¿sí? Entonces, si se fijan, ya tenemos dos diferencias con el notary public y con el notario público, ¿sí? Tenemos que la fe pública no solamente en este caso va a ser al término de la legislación mexicana. ¿Por qué me va a abarcar a otras legislaciones? Porque el sistema latino o el sistema románico está vigente en otros países, ¿sí? Por ejemplo, China tiene el sistema latino, ¿sí? Rusia tiene el sistema latino. Estados Unidos tiene el sistema anglosajón con un estado diferente, ¿sí? Que tiene que ver con cuestiones de historia. Luisiana. Quien sabe de historia se va a acordar a quién pertenecía Luisiana. ¿A quién? Échenle, piénsele. No. ¿A qué país pertenecía Luisiana? Francia, ¿sí? Y Francia es un sistema latino, ¿sí? Luisiana tiene un sistema latino. Comunidad canadiense, Quebec, tiene un sistema latino, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos entendiendo que el notario tiene la fe pública y lo que dice el notario, de acuerdo con la legislación, de acuerdo con su actuación, se tiene por cierto, salvo prueba en contrario. ¿Qué quiere decir? Que el notario no es infalible, que el notario es un ser humano, pero también el notario, si acaso llega a decir mentiras, hay que probar esa mentira para que el documento no sea documento público con prueba plena, ¿sí? Si ustedes estudiaron ya su derecho procesal civil, se recordarán todavía en nuestro Código de Procedimientos Civiles, antes de que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiar, que será para el año de 2027, se van a dar cuenta que dice que hace prueba plena los documentos públicos, las escrituras públicas. Y ahí les voy a decir una cosa, ¿será cierto eso? Y les voy a poner un ejemplo en el que no es cierto, para que vean, ¿sí? ¿Es cierto que la fe pública es prueba plena? Lo que dice el Código de Procedimientos Civiles Federal y el Código Civil del Estado de Jalisco. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Quién dijo no? A ver, ¿quién dijo no para que me diga por qué? ¿Quién? ¿Ya nadie? Bueno, no, y es cierto, no hace prueba plena en un caso. Fíjense, ley de lavado de dinero, que también tiene que ver con derecho urbano y ahorita lo vamos a ver. Ley de lavado de dinero. ¿Qué nos dice la ley de lavado de dinero? Que hace prueba plena el valor del precio, el CFDI, no lo que dice la escritura. Es más, todavía nos dice la resolución miscelánea fiscal, si no tienes tu CFDI, tu costo de adquisición es 0, ¿sí?
Oye, ¿pero qué no me dice el Código de Procedimientos Civiles que la escritura hace prueba plena y que si la escritura dice que me costó 5 millones de pesos, tiene que hacer prueba plena? Ya lo entendí, ¿sí? Y ya lo entendí porque además, sí. ¿2014? De acuerdísimo, de 2014, y estoy de acuerdo contigo. Luego entonces, la escritura que se otorgó en abril o en marzo del 2014 se hace prueba plena y en el mayo o en abril ya no se prueba plena. ¿Sí? O sea, como que no me hace sentido. ¿Sí? Sí, sí, olvídate del mes, déjalo en 2014, pero en 2013 hace prueba plena la escritura, sí, el valor de la escritura, ¿sí? Y en el 2014, por una resolución miscelánea fiscal, cambió la prueba plena. Pero ya no les piden como tal el CFDI antes del 2014. Por eso, pero estoy hablando de la prueba plena. La escritura te dice el Código de Procedimientos Civiles que la escritura hace prueba plena, ¿sí? Sí. Y no hace prueba plena para el tema del precio. Todo lo demás sí te hace prueba plena, que Juan le vendió a Pedro, que María, etcétera. Pero el precio no, porque el precio lo tienes que amarrar con el CFDI. Entonces, mi pregunta es, la escritura, no dice una parte de la escritura hace prueba plena. Dice, la escritura pública hace prueba plena. Sí, de hecho, no, en ninguna parte de la escritura dice que el CFDI hace prueba plena. ¿Ya me entendiste? Sí, ya. Ok, bien. Ahora, esto, es decir, ¿qué tiene que ver con el derecho urbano? Bueno, tiene que ver mucho porque el derecho urbano, vamos a ver, ya dejé mi maquinita, pero vamos a ver que el derecho urbano, ¿sí?, y el notario van de la mano. ¿Sí? Y el derecho urbano en México no es tan viejo como ustedes puedan imaginarse, ¿sí? El derecho urbano nace en 1976 en época de Echeverría, ¿sí? En época de Echeverría nace el derecho urbano porque se modifica la Constitución en su artículo 27 y se establece que ya hablan de los predios urbanos, del uso y destino de los predios urbanos, ¿sí? Antes nada más hablaba de la propiedad y de la propiedad privada y de la propiedad en el sentido de que fuera una propiedad rústica, ¿sí? Nada más. Y en el 76 hay una convención, la primera convención de Vancouver en materia de desarrollo urbano, donde se establece que los países tienen ya que hablar de ciudades. ¿Y por qué tienen que hablar de ciudades? Bueno, pues primero lo que quisiera hablar es la definición que nos da José Francisco Ruiz Massieu, ¿sí?, donde nos dice qué es para él el desarrollo urbano, ¿sí? Y en esta definición que nos da, tiene mucho que ver, que me gusta la parte final, la conducción de la ciudad y la solución de sus problemas. Hoy 40 años, 50 años, casi 50 años, 47 años después, podemos ver que esto que decía José Francisco Ruiz Massieu no se ha cumplido, porque la solución de los problemas urbanos se están multiplicando. Se están multiplicando por una sencilla razón, ¿sí? Porque dejamos que las ciudades crecieran de una manera horizontal y no vertical, ¿sí? Y ahora estamos tratando de revertir esa horizontalidad por una verticalidad, pero traemos una serie de conflictos porque las calles siguen siendo las mismas calles, el drenaje sigue siendo el mismo, la capacidad de dar solución a los problemas de movilidad siguen siendo las mismas, etcétera, ¿sí? Entonces, pues creo que estamos muy lejos de la solución de los conflictos. Y aquí quisiera que vean
este proceso de urbanización, ¿sí? Tenemos, y en todo esto interviene el notario, derecho de preferencia, titulación de la adquisición, autorizaciones. Me quisiera luego detener con el tema de la preventa, ¿sí? Que la preventa es un término que la verdad es cosas que no lo entiendo, ¿sí? No sé qué sea la preventa. Si ustedes saben, me lo explican, ¿sí? Pero ahorita vamos a la preventa, ¿sí? La preventa, titulación de áreas de cesión, condominio y lotificación, dependiendo del caso. Tenemos que ver con la inscripción de la lotificación, recepción de obras del inmueble, titulación individual, subdivisión en un caso dado, tiempo compartido, derecho urbano turístico y derecho de superficie. Todo eso tiene que ver con el derecho urbano y en todo eso participa el notario. ¿En qué participa el notario? En derecho de preferencia. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es el derecho de preferencia? ¿No? Bueno, el derecho de preferencia es el derecho que tiene la autoridad estatal, federal y municipal para adquirir áreas de reserva. Estas áreas de reserva son las áreas que se tienen consideradas para un crecimiento futuro de las ciudades, ¿sí? Y aquí no está, pero también, por ejemplo, tiene que ver con los derechos de paso o los derechos de vía, ¿sí? Les pongo un ejemplo para que vean la visión de las personas cuando queremos ver las cosas diferentes, ¿sí? Avenida que está a espaldas de Plaza Andares, ¿sí? Que estuvo mucho tiempo cerrado y que ya está abierto de hace 2 años, más o menos 3 años, ¿sí? Y duró muchos años cerrado, porque estaba un juicio de amparo promoviendo el derecho de vía y no se había tenido el derecho de vía, ¿sí? Eso tuvo como consecuencia que mucho tiempo esa parte de la ciudad o esa parte de Zapopan estuvo segregada, ¿sí? ¿Qué pasó en los años 70 cuando se hace la avenida Lázaro Cárdenas? La avenida Lázaro Cárdenas no tuvo ese problema. ¿Por qué no tuvo ese problema? Porque el ingeniero Jorge Matute Remus, que fue el mismo que movió la telefónica, ustedes saben que movió la telefónica, tuvo la visión de decir, tenemos que conectar la entrada de Guadalajara con la salida de Guadalajara y que sea una vía rápida. Y entonces, desde 1960, cuando él fue presidente de Guadalajara, promovió que esa quedara la vía, el derecho de vía abierto. ¿Qué es el derecho de vía? Que está en la ley de desarrollo, en el Código Urbano y antes en la ley de desarrollo urbano. Dejar esta vialidad que te voy a afectar, no te la voy a expropiar, no te la voy a quitar, simplemente no vas a poder construir sobre ella porque tienes que dejar el derecho de paso. Y entonces, lo que hemos tenido con muchos problemas de falta de socialización, en los años 60 y 70 no se tuvieron. Otro tema es la apertura de la calzada del federalismo, ¿sí? La calzada del federalismo, en época de Alberto Orozco Romero, ¿sí? Se tumbaron muchísimas casas, ¿sí? Y no hubo los conflictos sociales que hoy se están presentando, ¿sí? Porque fueron sociabilizados y porque además usaron otra figura muy importante en el desarrollo urbano y el derecho que se llama las obras de plusvalía. ¿Qué son las obras de plusvalía? Las obras de plusvalía son que tu casa, por esa avenida que están haciendo a un lado o a la vuelta, sube de valor, ¿sí? Pero también hay las obras de minusvalía. Yo les pregunto, Ávila Camacho, con el tren ligero por la parte de Plaza Patria, ¿subió o bajó de valor? ¿Bajó? ¿Quién dice que bajó y quién dice que subió? Aquí dice, aquí bajó. ¿Y quién subió? Subió. A ver, ¿por qué dices que bajó?
Ajá. ¿Por qué dices que subió de valor? A ver, allá. ¿Por qué dices que subió de valor? Te acercó un medio de transporte. Sí. Ok, pero ¿a tu casa o a otra casa totalmente diferente? Pues a todas, ¿no? Yo pienso que a todas. ¿Tú crees que a todas? Sí. ¿Tú crees que el que vivía en Ávila Camacho, enfrente de una cuadra arriba hacia Zapopan, casas grandes, va a hacer uso del tren ligero? No. ¿Y tú No, claro crees que no. que va a caminar de Plaza Patria hasta su casa en 2 cuadras panteoneras? No, pues tienen carro. ¿Y tú crees que esa casa, que tu nivel de cuarto quedó exactamente casi al nivel de la vía, te gustaría tener tu ventana abierta o tu ventana cerrada? Cerrada. ¿Y las cortinas abiertas o cerradas? ¿Qué? Cerradas. Depende, ya no Yo me meto, cerradas. ya no me meto. ¿Sí? Entonces, fíjate que esas casas bajaron de valor. No así las casas que están a 2 cuadras, porque las casas que están a 2 cuadras sí les llegó la movilidad y sí les llegó de otra manera, que no tienen el ruido a las 5 de la mañana pasando el tren ligero. ¿Sí? Entonces, también tenemos que entender que se puede dar el fenómeno de la minusvalía en las obras que se hacen. Regresando al tema de la plusvalía, es que aquellas personas que obtuvieron un beneficio pagaron una parte de la plusvalía, y los certificados de no adeudo de aquel entonces que se utilizaban para transmitir la propiedad traía un rengloncito, adeudo de plusvalía, y había que ir a la oficina recaudadora para que vieran que no debíamos la plusvalía, le ponían una clave y se podía pasar la escritura. ¿Sí? Entonces, el derecho de preferencia es ese derecho que tiene la autoridad de adquirir primero esa propiedad para un crecimiento futuro de la ciudad. ¿Sí? Y los notarios estamos obligados a dar ese derecho de preferencia, porque si no lo hacemos, la escritura que hagamos es totalmente nula, ¿sí? O susceptible de nulidad. Sí. Ese derecho de preferencia para agilizar esas situaciones. ¿Está de acuerdo que aquí la zona metropolitana, mínimo a 50 avenidas, le hacen falta paso a desnivel por arriba y por abajo? ¿Por qué no lo promueven? Estoy de acuerdo en que hacen falta, pero ahí no entra el derecho de preferencia. El derecho de preferencia entra para las áreas de nuevas urbanizaciones, ¿sí? Partiendo, por ejemplo, del crecimiento de la ciudad, ¿sí? Ahí es donde entra el derecho de preferencia, no para el tema, que eso tiene que ver, y estoy de acuerdo contigo, que tiene que ver con un aspecto de movilidad, ¿sí? Y la ciudad la debemos de entender como un espacio que sea habitable, que sea laborable y que sea un espacio del ocio, ¿sí? Y el espacio del ocio hoy nos lo están quitando, porque tienes que hacer hasta 2 horas de camino, 3 horas de camino para llegar a tu casa, ¿sí? Que era tu espacio de esparcimiento, ¿sí? Y esa es una mala planeación de ciudad, ¿sí? Bien, entonces el derecho de preferencia es esa obligación que tenemos los notarios de notificar a la autoridad de que federal, estatal o municipal, que se va a vender este predio que está como área de reserva, para que ellos decidan si lo quieren comprar. ¿Qué tiene que hacer el notario? Notificarle el precio, las condiciones sobre las cuales se va a llevar a cabo la operación. El Estado, la Federación y el municipio tienen 30 días para contestar si va o no va. Si en el caso que vaya, que diga me interesa, debe de cumplir su obligación en los próximos 30 días a adquirir la propiedad en las mismas condiciones en que se le estableció. Si la autoridad dice no voy, se hace la operación y el notario tiene la obligación de enviarle una copia de la escritura donde le dice se llevó a cabo y estas fueron las condiciones pactadas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que efectivamente se vea que lo que te notifiqué es lo real, ¿sí? Entonces tenemos el derecho de preferencia. Después del derecho de preferencia viene la titulación,
el notario está presente. El notario tiene que dar fe de esa transmisión de propiedad, ¿sí? Esa transmisión donde una persona le transmite a otra la propiedad y donde la otra lo adquiere a través de un precio cierto y en dinero, ¿sí? O un precio cierto, que puede ser en especie o puede ser en dinero, ¿sí? Ojo, espero que a los que están en octavo semestre ya hayan entendido cuáles son los elementos de la compraventa. Y los elementos de la compraventa es consentimiento, objeto y precio, ¿sí? El precio debe de ser un precio cierto y real. Y esto de precio cierto y real quiere decir que el precio exista, no que sea inventado, ¿sí? A mí en una ocasión me llegaron, siendo notario en Atotonilco, a que escriturara 5 hectáreas de terreno, ¿sí? Hace 20 años, si ustedes quieren, en la cantidad de 5,000 pesos. ¿Qué hago? ¿La hago o no la hago? ¿Por qué no? No es un precio real, ¿sí? Ok, y eso tiene que ver con otra parte importante del notario, que empezamos hablando de la fe, ¿sí? Y el notario tiene que dar fe de capacidad de las personas. Yo puedo dar fe de que una persona está en sus 5 sentidos, está bien cuerda, cuando está vendiendo 5 hectáreas de terreno en 5,000 pesos. ¿No? Entonces, si está vendiendo en 5,000 pesos, a ver, o se le están haciendo tonta o no sabe ni qué está vendiendo, ¿sí? Y la prueba, para decirles que el precio no era cierto, yo en ese momento le dije, son 5 hectáreas, está bien, te doy 50,000, dile a tu clienta que le doy 50,000 pesos y yo pago los impuestos de la renta y toda la escritura, no me importa dónde esté. Ah, no, licenciado. Entonces, ¿sí? Y esto tiene que ver con el derecho civil, en el sentido de que el precio debe ser cierto y real, y si el precio no existe, por lo tanto, no hay compraventa, ¿sí? Podrá haber otro contrato, pero compraventa no. Ya no me voy a meter cuál, si fue donación o no fue donación, compraventa no hay porque le faltó unos elementos importantes que era el precio, ¿sí? Bien, las autorizaciones. ¿Qué tiene que ver el notario con autorizaciones? Es una cosa bien sencilla y bien complicada. Si ustedes checan su artículo 108 al 114 más o menos, 106, 114 de la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, ¿sí? Establece que los notarios deberemos de insertar, transcribir o relacionar todas las autorizaciones o permisos que se den para una acción urbanística, ¿sí? Y luego nos vamos a buscar qué es una acción urbanística, ¿sí? Y la acción urbanística la vamos a encontrar definida en el artículo 13 o en el artículo 5 del Código Urbano de la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, y nos dice que acción urbanística es aquella remodelación, fusión, transformación, subdivisión, fraccionamiento, condominio, desarrollo, etcétera, que se haga sobre un predio, o el cambio de uso de suelo de un predio rústico a urbano, ¿sí? Si se fijan, habla de remodelación, ¿sí? Por lo tanto, hacer una remodelación de una casa se llama acción urbanística, ¿sí? Y ojo, nos pide que transcribamos las autorizaciones, ¿sí? Que las relacionemos. Yo, en lo personal, Jaime Natera, notario, no como presidente, les digo, para mí está el fisco empezando a cerrar las pinzas para otro tema que va a ser fiscal. ¿De qué cantidad hablamos hoy de manera fiscal que se puede utilizar en efectivo? 15,000 pesos. Si yo hago una remodelación de 2 millones de pesos a una casa y quiero justificar, necesito un avalúo, ¿de acuerdo? Pero fueron 2 millones de pesos gastados el año pasado. ¿Cómo los pagaste? ¿De dónde salió el dinero?
¿sí? O sea, vamos pensando un poquito más para allá, ¿sí? Y si me estás obligando a insertarlos, luego entonces, bueno, no, me tienes que decir que hiciste una remodelación y me das los permisos. Pero oye, hice una remodelación y no tengo permisos, bueno, decisión del notario al día de hoy, pero yo sí lo pongo como un punto amarillo, ¿sí? Tenemos la titulación, ya llevamos a cabo el desarrollo, ya se llevó los permisos, ahora vamos a la titulación. ¿Cómo puedo hacer la titulación? La titulación se puede hacer de dos maneras. Una es que se haya adquirido el permiso de vender, y para adquirir el permiso de vender hay que garantizar con el 100% la terminación de las obras. ¿Por qué esto de garantizar la terminación de las obras? Para efecto de no cometer el fraude que habla el artículo 253 del Código Penal, que habla del fraude en materia urbana. Y ojo, fíjense, ahí está bien interesante. Dice, comete el delito de fraude aquella persona que sin autorización vende, promete vender, transmite o la manera que quieran un bien inmueble sin tener la autorización por parte de la autoridad. ¿Quién da la autorización? ¿Quién cree que den la autorización para poder hacer esa venta? No, el notario no, el notario ¿por qué? El municipio, ¿por qué? Por las facultades que tiene con el artículo 115 constitucional, que es facultad del ayuntamiento ordenar y dar todo el sistema de ordenamiento territorial y dar los permisos y licencias en materia urbana y de suelo, ¿sí? Entonces el ayuntamiento, ahora yo pregunto, ¿cuántos desarrollos, ¿sí?, verticales tienen el permiso para vender? ¿Y qué pasa si no se tiene el permiso para vender? Pues se comete el delito de fraude en los términos del 253, ¿sí? Ok, pero ahí en las autorizaciones le pongo la preventa. ¿Alguien me puede, de los que ya estudiaron contratos, explicar cuál es el contrato de preventa? ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Perdón? A ver, es la promesa de venta. A ver, yo conozco el contrato de promesa de compraventa, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo contigo que hay un contrato de promesa de compraventa. Pero ¿cuál es el contrato de preventa? A ver, no sé, güey, no ¿cuál? A ver. A ver, si es un contrato previo a la compraventa, ¿qué contrato es? Yo no lo conozco. Estoy de acuerdo contigo que el preventa quiere decir antes de la venta. Estoy de acuerdísimo contigo. ¿Cuál es el contrato de preventa? Y lo vemos anunciado todos los días, ¿eh? Y te ofrezco en preventa este departamento que además, déjame decirte, en el contrato de preventa el objeto no existe. A ver, allá por favor le pasan el micrófono. Sí, el contrato de preventa no es nada parecido al contrato de promesa de compraventa, es completamente distinto. Este funge como un creador de expectativa de derechos, no de un derecho que ya existe, de un bien existente como tal, sino que se considera que las partes celebran una expectativa de un derecho sobre bienes que no existen aún y que están en una expectativa de creación. Entonces asegura tanto las obligaciones, el ceñimiento de obligaciones de las partes, como el ejercicio de sus derechos en un futuro, cuando ya existe un bien como tal tangible o pues un bien mueble, pues, o inmueble, ¿no? En este caso que se habla de materia urbanística. ¿Y cuál fue el objeto del contrato de preventa? La generación de expectativa de derechos. Entonces sería un contrato de promesa. No como tal,
no como tal porque no existe el bien inmueble todavía. Ok, entonces, ¿qué diferencia encontrarías con un contrato de esperanza? La formalidad que ¿La se qué? le pueda llegar a dar. ¿Perdón? La formalidad que se le pudiera llegar a dar a cada tipo de contrato. ¿Cuál es la formalidad en el contrato de preventa? En este caso, como no existe formalidad de contrato de compraventa establecido en el Código Civil del Estado, porque no se trata de un contrato especial, se le considera un contrato innominado. Entonces la formalidad es la que le den las partes. Y en este caso, ¿quién funge como un interventor? El notario o el fedatario que auxilia a las partes. A ver, pero el contrato va a celebrar, el notario va a hacer un contrato donde va a haber una obligación a futuro de un bien que no existe. ¿Y qué va a pasar si el bien no llega a existir? Pues se comete el fraude. Ah, entonces estamos hablando de otra cosa. Pues depende de qué sentido le quiera dar como tal A ver, estoy de acuerdo contigo en que el contrato de preventa es un contrato anterior a la venta, estoy de acuerdo, ¿sí? Y antes de la venta, nomás existe el contrato de promesa de compraventa, donde dos partes se obligan a celebrar un contrato futuro, porque el contrato de promesa es un contrato de hacer, donde se obligan a hacer, ¿sí? No a dar. En el contrato de compraventa es una obligación de dar, ¿sí? No perdamos de vista el capítulo de obligaciones. En el capítulo de obligaciones nos encontramos la obligación de hacer o de dar, o de no hacer, ¿sí? La obligación de hacer es celebrar un nuevo contrato, que es el contrato de compraventa. La diferencia entre el contrato de promesa de compraventa y la compraventa es que en el contrato de promesa, si bien es cierto que pactaste un precio y hay una cosa, ese precio y esa cosa, aunque estén pactadas, sí están esperando a que celebres el futuro contrato, que es el contrato de compraventa, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo, que es un contrato inclusive la Corte ya definió que aunque tú le des el nombre de promesa de compraventa, si los elementos que están en el contrato son de compraventa, el nombre no importa, porque al final de cuentas lo que le da la figura es el contrato, los elementos del contrato. ¿Y cuáles son los elementos del contrato de compraventa? El precio, el objeto, y en este caso, si se pagó, si se dio dinero a cuenta, si a cuenta, enganche o a cuenta del precio, ya no estás en un contrato de promesa, estás en un contrato de compraventa, ¿sí? Ojo, en este caso, los contratos de promesa que vemos no son contratos o preventa, los contratos de preventa no son contratos de promesa porque estás pactando sobre una cosa futura que no existe, punto número uno. Punto número dos, estás pactando un precio y un objeto y estás pagando estás pagando parte del precio de un objeto que no existe, entonces no hay objeto y el precio que estás pagando ya lo estás considerando, o la cantidad que estás entregando ya la estás considerando como parte del precio, ¿sí? Ahí la diferencia es considerarlo como una parte de garantía, como una parte te lo entrego en garantía, y esto tiene que ver, si ustedes han ido a las bodas, cuando se entregan las arras, ¿qué son las arras? Es una garantía que el señor le está entregando a la señora o a la novia, donde le dice, te doy esto en garantía, estas arras, te doy esta garantía para decirte que no te va a faltar nada el día de mañana, ¿sí? Entonces, yo más bien me inclino en lo personal, que es un contrato de esperanza, ¿sí? Y no un contrato de preventa, porque por eso les digo, el contrato de preventa para mí no existe. Sí, de hecho, abonando, o sea, al ser innominada la naturaleza del propio contrato o de este acto celebrado, yo creo que, y es mi opinión, yo creo que lo que se está pagando a modo de garantía celebrando este acto, no tanto es el bien inmueble a futuro, sino el derecho de prelación, de tener cierta preferencia al momento de formalizar la compraventa. Híjole, se me hace medio complicado ese tema de la prelación, porque también te lo voy a poner, si tú vendieras, el desarrollador vendiera ese inmueble que no existe todavía a otra persona, ¿qué delito estarías cometiendo?
Fraude. fraude. Entonces, y estás vendiendo una cosa que no existe. Sí, pero el fraude no opera hasta que exista la lesividad del derecho. Y mientras esté en esta expectativa de derechos o expectativa de ejercicio del acto, no existe lesividad alguna. Déjame decirte que no se te olvide lo que decíamos del 253, que comete el delito de fraude aquella persona que sin la autorización vende. Esa es la diferencia, la autorización, porque la autorización yo les dije que el ayuntamiento se las va a dar siempre y cuando garantices el 100% de la terminación de la obra, ¿sí? Y yo pregunté, ¿cuántos desarrolladores tienen el permiso para vender? ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Qué me gusta de esto? ¿Sí? Lo que me gusta y a donde quiero llegar es que vean cuántas legislaciones estamos tomando en consideración en esta plática. Ya hablamos de derecho notarial, ya hablamos de derecho penal, ya hablamos de derecho civil, ya hablamos del código urbano, ya hablamos, aunque no lo hemos así explícitamente hablando, no hemos señalado, pero ya hablamos de ley de lavado de dinero, ¿sí? Porque hay que dejar bien claro de dónde salió el dinero y a dónde va. Ya hablamos del dueño beneficiario, porque ¿quién es el beneficiario? Pues aquella persona que recibe el beneficio total del bien, ¿sí? Y a lo que voy, y porque ya el tiempo se nos acabó y anda, ¿sí? A lo que voy es a lo siguiente, que yo les diría, ¿qué es el derecho notarial? El derecho notarial para mí es una licuadora. Es una licuadora donde ustedes meten todas las leyes, las revuelven y ¿qué creen? No se deben de revolver, ¿sí? Las meten y va a quedar como que si metieron agua y aceite, ¿sí? Se va a revolver, pero van a quedar separados, ¿sí? Entonces, para mí el derecho notarial es esa capacidad que tiene el notario de participar, de estar con las partes y de entender una cosa que me parece importantísima. El notario, cuando actúa como notario, no tiene un cliente, tiene 2 clientes o 3 clientes o X número de clientes, porque el notario tiene que ser totalmente imparcial. El notario tiene que poner todo su conocimiento, todas esas legislaciones que trae en la cabeza al servicio del cliente para armarle un traje a la medida, armarle un traje sastre. Quien sabe de costura va a saber que una cosa es tener una tela y que la tela puede ser buena o puede ser mala, pero lo más importante es quién corta y cómo hilvana la tela, ¿sí? Puede ser una tela que sea mala, pero si saben cortar, si saben hilvanar, si saben poner las puntadas, va a quedar un traje muy bonito que no se va a dar cuenta que la tela no es de buena calidad, ¿sí? Eso es el derecho notarial, es hacer el traje a la medida, es hacer en cada caso concreto el tema de resolver un problema que se nos presenta. Hablé del derecho urbano, pero también tenemos el condominio, y en el condominio nos daría para una plática completa de 3-4 horas. Lo que es la notificación, la inscripción de notificación, registro público de la propiedad, reglamento del registro público de la propiedad, catastro, ley de catastro, ley del registro público de la propiedad, ¿sí? La titulación, ahí ya vamos a entrar, ¿cómo pagaste? ¿A quién le pagaste? ¿Cuánto te costó? ¿Voy a dar aviso de lavado de dinero? ¿No voy a dar aviso de lavado de dinero? Etcétera, ¿sí? La subdivisión, ¿qué es la subdivisión? Muchos decimos que nos metemos a la carrera de Derecho porque no nos gustan las matemáticas, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Tenemos que entrar a saber matemáticas, ¿sí? Porque tenemos que saber hacer una regla de 3 y tenemos que saber fracciones, porque si yo voy a hacer una división, si voy a hacer una subdivisión, es fracciones. Si yo voy a hacer la repartición de una herencia, son fracciones, ¿sí? Si voy a hacer el cálculo de un impuesto sobre la renta, son matemáticas y razonar que tengo que sacar un valor de adquisición, para actualizarlo a un valor actual, que tengo que tomar en cuenta las tablas y los factores, ¿sí? Para sacar un factor que me dé la actualización de acuerdo a los INPCs,
¿sí? Y si me voy a tiempo compartido, también el tiempo compartido en Jalisco está legislado en el Código Civil y también participa el notario, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con el tiempo compartido, porque también a través del tiempo compartido se da el delito de fraude. Es más, no voy a pecar de indiscreto, pero si han visto las noticias, hay un fraude en Puerto Vallarta, en Vidanta, por 508 millones de dólares, vendiendo tiempo compartido, ¿sí? Si me voy al derecho de superficie, el derecho de superficie es un derecho padrísimo, padrísimo, que está en el Código Civil. Es el derecho en el que no se confunden las propiedades. Yo puedo ser dueño del suelo y por el derecho de superficie soy dueño de la construcción una segunda persona, ¿sí? Entonces, puedo vender, uno vende el suelo y otro vende la construcción. Desde el punto de vista fiscal es muy interesante, porque si el inmueble se destina para fines comerciales, pues me voy a poder comer el IVA, lo voy a poder deducir, ¿sí? Entonces, ese derecho de superficie, véanlo, estúdienlo, es un tema interesantísimo, porque no solamente se da para la edificación, también se da para la plantación, y un ejemplo de ello pudiera ser la plantación de agave. Nunca se va a confundir el agave que están haciendo, sí, que está plantado, con la propiedad del suelo. Mientras que en el derecho civil entendimos que el derecho de accesión es aquel que nace como consecuencia de lo que está adherido al suelo, y que de acuerdo al fin para el que está destinado el bien, puede ser un bien inmueble o un bien mueble. Por ejemplo, si tengo un restaurante y todo el material que tengo aquí del restaurante, como son las sillas, los platos, etcétera, por el uso, por el destino que tiene, se considera bien mueble. Lo mismo considera en el caso del ganado. ¿Y qué tiene que ver esto con el derecho notarial? Que si yo voy a vender un rancho, pues puedo cuantificar el valor del ganado como una parte del bien inmueble, y mi utilidad va a ser totalmente diferente, y el precio va a ser totalmente diferente, y el impuesto a pagar y la ganancia va a ser totalmente diferente, ¿sí? Y el derecho urbano turístico, bueno, ahí nos tenemos que meter al derecho federal, ¿sí? ¿Por qué? A ley de bienes nacionales y constitucional, artículo 27, se prohíbe a los extranjeros adquirir bienes en una franja de 50 kilómetros de las playas o 100 de las fronteras. Si se fijan, le dimos una repasada así muy somera, pero si yo les diría, les dejo de tarea a aquel que quiera que investigue cuántas legislaciones tocamos ahorita. Creo que tocamos más de 13 o 14 legislaciones, ¿sí? Eso es el derecho notarial, ¿sí? Los invito a que no le tengan miedo, a que se preparen, y que el día de mañana entiendan que para ser notarios necesitan 3 cualidades: conocimiento, honestidad y compromiso social, ¿sí? No le tengan miedo, esto no es político, es conocimiento y esas 2 características más que les dije. Señores, muchas gracias por su participación y gracias por todo el apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Jaime Eduardo Natera. Sin duda esta charla va a sumar a nuestro desarrollo académico y profesional. Queremos agradecer la presencia en nuestra institución del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, licenciado Tomás Vargas Suárez. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Para reconocer la importante ponencia del licenciado Jaime Natera, solicito la presencia de la maestra Liliana Guillermina Hernández Lerma y de Ingrid González Ramírez para que hagan la entrega de un merecido reconocimiento y de un presente en nombre de nuestra institución. Buenas noches, qué grato haberlo escuchado, notario, estamos muy complacidos por toda su experiencia y que comparta con nosotros. Muchas gracias, la Universidad Enrique Díaz de León le agradece por esa enorme experiencia y compartirla con nosotros. Reciba este
reconocimiento a nombre de la universidad, la carrera de Derecho. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Buenas noches, en nombre de la Universidad Enríquez de León le hacemos entrega de este presente por su ponencia. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. En una secundaria para trabajadores, en una nocturna, cuando
Accept your great